Bueno, muchas gracias. Gracias a este medio por brindarnos esa oportunidad de poder expresar esta transformación que tiene esta institución, como usted muy bien lo apuntaba, una institución muy noble, en donde nos caracterizamos por brindar ese servicio y por estar cada día mejorando esa capacidad de respuesta para poder generar ese auxilio que se demanda en tanta emergencia que se tiene en nuestro país. Así es, y es que el presidente de la República, Nayib Bukele, desde el año pasado fijó su mirada sobre el cuerpo de bomberos y de manera muy atinada dijo que merecía una transformación. Creo que todos los salvadoreños hemos conocido a su servidora por mi trabajo periodístico, hemos conocido de cerca el esfuerzo que han realizado sin botas adecuadas, sin uniformes, es decir, han sido décadas que han salido adelante, sin duda solamente con ese corazón noble. Director, cuéntenos de la experiencia. Bueno, la verdad es que nuestro presidente Nayib Bukele y nuestro ministro de Gobernación se han puesto en esta transformación. Ese mandato que tienen a través de nosotros, que somos los que ejercemos esa labor y que somos los que vamos al auxilio. Decir que esta transformación implica, ayer, por ejemplo, estar graduando a, en este caso, 408 bomberos. Es algo histórico, en donde estamos, digamos, haciendo un 100% del incremento de ese recurso que es el más valioso, que es el recurso humano, y dentro de los cuales podemos apuntar que 350 son bomberos operativos, son 30 inspectores. Nuestra institución tiene una labor de prevención. Son ellos los que se encargan de ir a las instituciones, a las empresas, a las escuelas, a poder generar esa identificación de los riesgos y de esa manera proteger o evitar los incendios en este caso. Asimismo, tenemos dentro de ese grupo 28 que son capacitados para el manejo de vehículos contra incendios. Y quiero destacar que es por primera vez también, aparte de todo lo que estoy diciendo, en donde se gradúan 49 mujeres. ¿Qué le parece si Efectivamente, comenzando con los riesgos, destacar que como bomberos, como muy bien lo apuntaba la señorita, es el hecho de que siempre que atendemos una emergencia, siempre hay un riesgo. Entonces ahora lo importante, aparte de todo lo que hemos discutido, es el hecho de que contamos ahora con equipo nuevo. También se nos ha entregado, se nos ha dotado de este recurso que cuando me enfrento al incendio hay temperaturas arriba de 1000 grados centígrados y eso implica esa necesidad. No podemos estar en un incendio sin equipo de protección personal, llámese casco, que ayer fue entregado, llámese una capa de bomberos, un overol, las botas, el autocontenido que es vital para poder atender este tipo de emergencia, en donde yo puedo sumar que para estar en un incendio estructural, así como se ve en la imagen, atendiendo un incendio estructural, solo un incendio estructural, eso suma aproximadamente $18,000 para ver un bombero al frente de un incendio estructural. Si queremos trasladar ese equipamiento a un rescate en altura, por ejemplo, a un rescate en vehicular, a una atención prehospitalaria, para cada emergencia no es que el bombero va a utilizar el mismo equipo. Entonces hemos sido dotados en dotados? este caso de todos esos equipos y hago esa valoración puntual solo para estar frente a un incendio estructural. Imagínense todos los equipos que nos están dotando para atender toda esa diversidad de emergencias que bomberos atienden en este caso. Bueno, de hecho, el parque Tilo Denninger era un caso donde tenían que estar de manera permanente ustedes trabajando. La realidad de este parque ha cambiado, afortunadamente, pero sí, desgraciadamente, se siguen presentando incendios forestales ante la irresponsabilidad de muchos salvadoreños que siguen quemando basura y que siguen con prácticas agrícolas que no son las adecuadas. Efectivamente, en cuanto a los incendios forestales, hemos tenido una gran incidencia de incendios y las causas, pues estamos ahí valorando que siempre siguen siendo accidentales o de manera intencional, pero siempre son generadas por el factor humano en este caso.
Y el problema, muchas veces se visualiza que el incendio pues solo se quema maleza o solo se quema un árbol o muchos árboles. El problema va más allá, se pierde fauna, el medio ambiente que sufre mucho con la cantidad de emanación de humos que esto genera, el suelo también, luego desencadena sequía, etcétera. Entonces, la extinción de los incendios forestales también implica esa necesidad de equipamiento que la estamos teniendo. Y en cuanto a este tipo de emergencia, como decía, también hay muchos riesgos. Hay 3 factores, por así decirlo, tan importantes en la atención de los incendios forestales, que técnicamente se le conoce como la gran triada. Y vamos a hablar de los combustibles, o sea, la vegetación en este caso, la topografía y, por así decirlo, para ser puntual, quizás el viento, que son como los factores, la temperatura también, la humedad relativa tiene mucho que ver, que son como los factores que desencadenan esa complejidad, por así decirlo, a la hora de atender este tipo de emergencias y que demandan o que generan en este caso muchos riesgos, lo cual demanda tener esa capacidad de respuesta que ahora a través de nuestro presidente Nayib Bukele estamos fortaleciéndonos. Después de más de 20 años estuvo cerrada la Academia de Bomberos. Impresionante que en un país no exista una Academia de Bomberos, pero bueno, esa es la historia. Hoy esta fue la primera graduación, la primera promoción que se graduó de la Academia Héroes del Salvador. Es correcto, nuestra academia, como usted muy bien lo dice, Héroes del Salvador, en este caso, ayer es un momento histórico, como lo apuntaba a un principio, en donde podemos tener el 100% del recurso humano que el Cuerpo de Bomberos ha tenido, y desde hace más de 20 años, pues no habíamos tenido una academia, una identificación, aumentar ese recurso que es el más importante, como yo lo decía, y esto solo viene a trasladar a que Bomberos atienda de una manera más eficiente y más eficaz esa diversidad de emergencias que nosotros tenemos, esa responsabilidad de atender ante la demanda de nuestro pueblo salvadoreño. Así que ahora el Cuerpo de Bomberos, podemos decir, está fortalecido, está generando esa transformación que por años no la tuvo. Así que vale la pena destacar y agradecerle de verdad a nuestro presidente Nayib Bukele y a nuestro ministro de Gobernación, que están empeñados en fortalecer, en transformar esta institución con un servicio tan noble a nuestro pueblo salvadoreño. Bueno, y es que han sido varias fases para esta transformación en el Cuerpo de Bomberos que ha dicho el presidente de la República. La fase 1 es la modernización del Cuerpo de Bomberos y este año que se inició con la fase 2, que es donde se va a remodelar las bases actuales, la construcción de nuevas bases, además de graduar 2 promociones este año. ¿Se va a lograr una segunda promoción este año? Efectivamente, la meta es que cuando termine o antes que termine este año, tendríamos estar graduando 1.200 bomberos. Entonces esa es como la meta que tenemos ahora. También estamos empeñados en esa transformación porque eso demanda ambiente laboral. Y nuestro ambiente laboral es en emergencia, pero también necesitamos cambiar esas estaciones de bomberos. Entonces esta semana que viene, asumiendo ya la dirección, inicio una visita por todas las estaciones del Cuerpo de Bomberos para identificar esa transformación, ese bienestar, ese ambiente laboral, mejorar ese ambiente laboral, que también estamos empeñados en que tengamos esas instalaciones adecuadas, esos lugares de trabajo para poder tener es como una autoestima llegar a un lugar y poder decir, bueno, estoy bien ahora, mi ambiente laboral cambió. Eso demanda o denota a la hora de responder básicamente ser más eficientes porque estamos contentos, estamos bien. Así que ese es otro punto y no menos importante también quería destacar que nunca hemos tenido un apoyo psicológico. A la hora de responder nosotros contamos con esas imágenes fuertes. Muchas veces trasladamos el dolor o las edades, muchas veces encontramos niños atrapados o fallecidos lamentablemente en accidentes de tránsito y los bomberos trasladamos quizá ese dolor a nuestra familia, a nuestros hijos y eso va generando una carga y que al final se desencadena un problema. Entonces ahora
también tenemos un proyecto de generar ese apoyo psicológico al cuerpo de bomberos. Entonces, a cada elemento del cuerpo de bomberos ahora va a tener un soporte psicológico para poder mejorar esas capacidades y no tener que estar, obviamente se traslada, siempre se sufre, pero demandamos ese servicio. Entonces, hoy sí lo tiene el cuerpo de bomberos. Efectivamente, 30 años significa toda una vida. Así es. En una institución al servicio de la población salvadoreña. Entonces, se les condecora ese servicio, esa entrega, esa labor. Y por ende, ahora ellos con esas experiencias ganadas en tantas emergencias, imagínense cuántas emergencias pudieron haber atendido en 30 años. Así es. Entonces, gente que tiene mucha experiencia y que buena parte de ellos están empeñados en la formación de los nuevos bomberos. Entonces, imagínense la formación, qué capacidad, cuánta experiencia pueden trasladar los instructores a los nuevos integrantes de nuestra institución. Así que unas felicitaciones, la verdad, a mis compañeros que ayer se condecoraron con 25 y con 30 años. Así es, acá estoy viendo entre los datos Cruz Maltesa de Plata, a quienes cumplieron 25 años de servicio, atendiendo desde terremotos, huracanes, accidentes de tránsito, lo decimos, somos un país que somos duramente golpeados por la madre naturaleza constantemente, y quienes siempre están ahí es el cuerpo de bomberos. Es que, insisto, cuerpo de bomberos no solo es un incendio, cuerpo de bomberos es estar presente en casi todas las emergencias. Sí, la verdad es que muchas veces se identifica al bombero con un casco, con una capa, en un camión de bomberos, con luces y un camioncito rojo, pero el cuerpo de bomberos es más que eso, es más que extinguir un incendio estructural. El cuerpo de bomberos atiende dentro de una cantidad de emergencias, podemos hablar los incendios forestales, la atención prehospitalaria, la atención en incidentes con materiales peligrosos, tantas fugas, derrames que existen, la atención de incidentes en estructuras colapsadas, que en los terremotos pues existen cualquier cantidad de edificaciones que colapsan y que quedan muchas personas atrapadas. Por ejemplo, en el 2001, que tuvimos la oportunidad de estar empeñados en el rescate de las personas que quedaron soterradas. Entonces, y así podemos decir rescates en altura. En fin, hay una diversidad de emergencias que nosotros los bomberos atendemos a diario y que el objetivo, como yo lo decía a un principio, o en este caso la transformación que nuestro presidente Nayib Bukele tiene es llegar, ser más rápido, ser más eficiente, más eficaces en toda esta diversidad de emergencias, y no se logra sino con esta cantidad de recursos, por ejemplo, que ayer se graduaron. El recurso humano es el recurso más valioso. Y así podemos hablar del equipamiento que ayer se recibió. Entonces, en fin, es una cantidad de aspectos relacionados a mejorar esas capacidades. Y no quiero dejar de mencionar, porque también es muy importante lo que nuestro presidente hizo en mejorar los salarios al cuerpo de bomberos. Entonces, nuestro presidente Nayib Bukele ha mejorado el salario y eso eleva la moral de los bomberos. Con eso desencadena poder estar y mejorar esa respuesta, porque al final se centra ahí y todo este esfuerzo que se hace, al final se traslada a ser más eficientes y eficaces, reducir ese dolor a la persona que sufre un accidente de tránsito, a la persona que queda atrapada en una estructura colapsada. En el caso de los incendios forestales, reducir ese daño al medio ambiente que generan estos incendios. Entonces, al final, ahí es donde se traslada todo este esfuerzo, todo este equipamiento y esa moral que los bomberos ahora tienen al momento de atender una emergencia. ¿Coinciden sus palabras con las palabras del director de la Policía Nacional Civil, con las palabras del ministro de la Defensa, donde señalan que este enorme esfuerzo que realizan, por ejemplo, estas tres instituciones merecían la mirada presidencial y que cada uno de sus elementos fuera dignificado con un incremento de sueldo? Y de hecho las tres instituciones están gozando de ese incremento que estoy segura es más que merecido. Solo para agregar, las imágenes que veíamos en pantalla son de este esfuerzo que ustedes hacen en prevención. Están visitando mercados constantemente. Tuvimos una racha de incendios de mercados a nivel nacional el año pasado y Cuerpo de Bomberos se encarga de realizar este trabajo de conciencia entre los comerciantes
instalaciones para poder evitar más tragedias, director. Efectivamente, y si pudimos ver, hay personas ahora graduadas también como inspectores, le llamamos, personas que se encargan en la inspección de las instalaciones, ya sean públicas, privadas, perdón, la industria, también es inspeccionada. Esto con el objetivo de prevenir o mitigar esos incendios, porque hay que hacer revisiones en el sistema eléctrico, por ejemplo. Muchas veces descuidamos esas instalaciones, el cableado, etcétera, o algunos vicios que se generan también al momento de hacer esas instalaciones, las salidas de emergencia, las puertas, las gradas, en fin, todas esas medidas que deben de tomarse al momento de construir un edificio. Así que estas personas también están empeñadas en identificar esos riesgos y generamos esos informes para que sean identificados y obviamente corregidos, y con ello reducimos esta cantidad de incendios. Siempre se dan accidentes, pero esta labor es muy importante porque generamos en la prevención ese esfuerzo para reducir, en este caso, tantas pérdidas que generan, para ser específicos, los incendios estructurales. Así es, y para terminar el tema de ayer, de esta graduación, Cuerpo de Bomberos inició esta historia en la administración del presidente Bukele con 300 bomberos aproximadamente. Ayer se graduaron 350 y, como ya lo decía, el 2022 se espera cerrar con 1,250 bomberos. Y muchos dirán, ¿y dónde van a estar pues todos estos bomberos? De acuerdo a las solicitudes del presidente de la República, las 17 estaciones que existen en todo el país tendrían que incrementarse a 40 a nivel nacional. Así que, sin duda, la transformación del Cuerpo de Bomberos pues tendrá mucho beneficio para la población salvadoreña. Así es. Ahorita estamos con el recurso humano. También yo mencionaba, tenemos esa transformación de las estaciones de bomberos, el incremento, la construcción en este caso, y de la mano tenemos ahora el equipamiento. Son como los tres factores más importantes en el proceso de transformación para mejorar esa capacidad de respuesta. Al final es eso, llegar más rápido, tener esa eficiencia, esa puntualidad al momento que se genere un incendio. Por ejemplo, después de 5 minutos, un incendio estructural ya deja de ser un conato de incendio, ya tenemos un incendio de grandes proporciones y dependerá del tipo de material que esté, ya sea combustible o hay algunos que tienen material inflamable. Eso acelera esos tiempos, podemos reducir a 5 minutos. Entonces, con esto nosotros vamos a tener esa posibilidad de evitar que esos incendios se nos hagan, en este caso, de grandes proporciones. ¿Se incrementará el número de bases? Efectivamente, también tenemos un proyecto para incrementar las estaciones de bomberos y con ello, como yo lo decía anteriormente, tenemos el recurso humano, la construcción de las bases y el equipamiento, que son como los tres grandes objetivos que tenemos para poder lograr eso. De acuerdo. Nos quedan pocos minutos y yo quiero aprovechar los 2 últimos minutos que nos quedan para que nos cuente cómo nace en su corazón ser bombero y por qué es importante cerrar esa historia primero, pues porque sin duda ha entregado su vida de esfuerzo, de tiempo, sacrificios familiares para poder estar al servicio de la población salvadoreña. Y estoy segura que con su mensaje y con sus palabras para cerrar esta entrevista, muchos niños y muchos jóvenes podrán animarse a estar pendientes de las siguientes convocatorias de Cuerpo de Bomberos y ser parte de nuestros héroes del Salvador. Bueno, muchas gracias. Y decir que yo entré a los bomberos con 18 años, cumplidos 18 años. Me acuerdo que cumplía en enero y bueno, entré el 1 de marzo de 1991 a una institución en donde teníamos un curso de bomberos, en donde nos enseñaban las técnicas bomberiles, la materia de nomenclatura de la ciudad, extinción de incendios, un poco más puntuales en incidencias con materiales peligrosos. Entonces era un curso en donde no teníamos recursos. La verdad, los recursos eran muy limitados. Me acuerdo que habían autocontenidos, pero solo para conocerlos. Ahora imagínense cuántos tenemos. Entonces, y luego, a la fecha, podemos decir que he hecho una carrera en la institución. Hay tantas satisfacciones en 30 años y voy a puntualizar en una que tengo como marcada y es el hecho del terremoto del 2001 en las colinas. Participé en el rescate
de la única persona que se logró identificar y rescatar con vida. Entonces es una mujer que estaba embarazada en ese momento y que nació su hija y le puso Milagro de Jesús. Entonces es una satisfacción enorme poder rescatar en este caso 2 vidas. Eso pues es como lo que cualquier bombero, con eso se paga todo. ¿Cuánto cuesta una vida? Entonces tuvimos esa oportunidad y queda enmarcada en la historia. No se me olvida a la hora que llegué como a las 10 de la noche y logramos rescatarla a las 4 de la mañana. Entonces esa es una satisfacción enorme que puedo contar. Y así en mi carrera pues he estado capacitando personal de respuesta en nuestro país y fuera de nuestro país. Y también he sido capacitado a nivel internacional. Hemos estado en España, en Venezuela, en Honduras, recibiendo Ecuador, recibiendo capacitaciones para formar, para poder tener esas capacidades y poder, en este caso, con la responsabilidad de poder brindar a esta institución esa fuerza, esas capacidades, esa moral para poder estar, en este caso, respondiendo de una manera, como yo insisto, de una manera eficiente y poder llegar a esa persona que sufre. En este caso, el cuerpo de bomberos llega siempre cuando hay caos y siempre estamos en vacaciones, siempre estamos en esos momentos en donde muchas veces la mayoría de la población está disfrutando, los bomberos estamos trabajando, pero esa es nuestra función. Para eso fuimos creados, para eso fuimos entrenados y en este caso es una satisfacción muy importante poder estar al frente de esta institución brindando ese servicio tan importante que genera el cuerpo de bomberos. Gracias, director. Encantada de haber conversado con usted. Recordábamos con el director una entrevista que realicé en el pasado, que lo hacíamos arriba de una pipa, y pues son lindos recuerdos definitivamente. También me llevo en el corazón esta entrevista, que es sin duda hablar de esos milagros de Jesús que representan cada uno de ustedes cada vez que están, cuando un salvadoreño los necesita. Enhorabuena, director. Un abrazo, insisto, para todos nuestros héroes del Salvador. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder expresar lo que estamos haciendo, lo que nuestro presidente está haciendo por este país y en este caso con el cuerpo de bomberos. Así que un placer poder haber conversado con ustedes. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.